¿Cuál es el gran problema que tiene este gobierno? Primero, tú observas una ineficiencia de la mayoría de los funcionarios del gobierno. Esos apuntes que has traído acá al set de Impolíticamente Correcto, háblanos de eso. Porque nosotros tenemos casi un año con un programa de apagones sistemático que dice una viceministra de Energía que se debió a un error humano. ¿Es creíble eso? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Tú dices, ¿por qué en los 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina no se produjo ningún blackout? ¿Cuál era la idea de Punta Catalina? La idea de Punta Catalina era de... Y a este gobierno se le ha criticado de ser complaciente con los empresarios. Y pasan por la debilidad, valga la redundancia, de instituciones gubernamentales. También pasan por la soberbia de ciertas personas. No, por la debilidad de las mismas instituciones. Entonces, en una provincia, el que tiene el apoyo de la mitad de los miembros del Comité Central, tú puedes estar seguro que eso va bajando en la misma dirección. Ahí reposan en el Ministerio de Turismo todas las cartas que nosotros le enviábamos a las cámaras de cuentas. Por favor, yo quiero que me auditen. Yo creo que me auditen estando aquí. Vamos a hablar de poder en República Dominicana con un hombre que no maquilla las cosas. Francisco Javier García, quien para algunos ha lanzado de forma extemporánea su precandidatura presidencial. Francisco, hay un temita ahí con un colega de tu partido, Gustavo Sánchez, quien está siendo acusado de ser saboteador porque está trabajando o recibiendo cosas del gobierno. ¿Tu reacción a eso? Bueno, antes que nada, Aneudi, permíteme expresar un saludo a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando en este programa y darte las gracias por la invitación. Bueno, en realidad yo te voy a decir una cosa. Yo conozco al compañero Gustavo Sánchez hace mucho tiempo. Es un militante, como se dice ahora, de larga data. Es una persona con una conducta de trabajo. Aparte de eso, es alguien que tiene un liderazgo fuerte aquí en la capital, principalmente en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Y es alguien que no se ha despegado nunca del trabajo político a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Es el vocero, tiene muchos años siendo el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados. Y es un vocero que surge no por una decisión del comité político, sino por una elección interna entre los diputados. Y al ser escogido entre los propios diputados, se evidencia que tiene un liderazgo interno entre los diputados. Ahora, Gustavo es un hombre controversial, es un hombre que muchas veces va de frente, y hay personas que no le gusta que sean así. Yo personalmente me agrada cuando la gente va de frente. Y entonces las personas que se envuelven en discusiones, como él lo hace, así de frente, a veces cuando no hay con qué enfrentarlo o cuando no hay con qué golpearlo, lo que hacen es que le tiran algo, que son de las cosas que tú no puedes probar y que aparte de tú no puedes probar, no tienes la oportunidad de enfrentarlo directamente. Pero para mí eso es un comentario que lo que busca es tratar de mellar la autoridad política del compañero Gustavo. Y mira que Gustavo no me ha estado acompañando a mí en las actividades, apoyándome ni cosa parecida. Pero como miembro del comité político que es, reconozco todo el aporte que siempre ha hecho al Partido de la Liberación Dominicana, a las discusiones que se dan en el comité político, y yo creo que nosotros vamos a tener un Gustavo Sánchez para mucho rato. Pero yo descarto totalmente ese tipo de comentarios en torno a su figura. 2 apagones nacionales más sacan al PRM del poder. No, yo creo que 2 apagones más no lo sacan del poder. Yo creo que ya el PRM está fuera del poder. Tú dices, ¿por qué el PRM está fuera del poder? Al PRM no lo saca el apagón general, porque nosotros tenemos casi un año
con un programa de apagones sistemático. Yo anuncié las aspiraciones presidenciales el 24 de julio del año pasado, antes de que el presidente Abinader se juramentara en su segundo periodo. Y empecé a recorrer el país. Y a veces yo iba de un pueblo a otro, 7 de la noche, ya oscuro. Y de repente yo estaba mirando, te estoy hablando de hace un año, yo estaba mirando todas las luces de ese pueblo y de repente aquello quedaba oscuro. Fue cuando más empezaron a aparecer los apagones. Ya los apagones de ahora, la gente ya prácticamente ni se sorprende. El día pasado yo estaba en Villa Altagracia y llegué a Villa Altagracia a las 4 de la tarde. Y me dijeron que la luz se había ido al mediodía. Era un jueves. Al día siguiente, viernes, salí al interior. ¿A qué hora tú crees que regresó la luz? Viernes a la 1 de la tarde. Un apagón de 25 horas. En cualquier lugar, principalmente en los pueblos del interior, la luz se puede ir 20 veces. Entonces esto tiene un impacto. No solamente que la gente queda en la oscuridad, que la gente no puede ver los programas por televisión, que la gente no puede conservar los alimentos en su nevera. La gente ahora tiene mucha dependencia, por ejemplo, de los celulares. Es que ni siquiera pueden cargar los celulares, que eso se ha establecido como un negocio nuevo. Hay gente ahora que está rentando la carga de celulares y andan con unas baterías especiales en los barrios y tú vas y te conectas para que te conecten los celulares. Entonces, lo peor que puede pasarle a un gobierno es que algo que ya la gente salió de ese trauma, tú vuelvas hacia atrás. Nosotros hemos retrocedido 30 años en términos de lo que es este problema. El apagón general que hubo, porque hubo un apagón estratégico importante, incluso que lesionó. Cuidado, porque estratégico, el uso del término estratégico, ahí te voy, ya conlleva una urdimbre. No. Cuando yo hablo estratégico para el país. ¿Qué es estratégico para el país? Los aeropuertos. Okay. O sea, los aeropuertos tienen una importancia vital porque cuando una persona llega a un país, no importa cómo sea el país, la gente se fija cómo es el aeropuerto, cómo son las atenciones. Si tú vas a un país y el aeropuerto por donde tú llegas no te atienden bien, está desatendido, tiene falta de higiene, tiene falta de salubridad, tú por ese aeropuerto no vuelves a pasar, porque la gente va a los lugares seguros. Ahora, nadie, yo por lo menos que me ha tocado viajar un poco, principalmente cuando era ministro de Turismo durante 12 años, viajaba mucho porque tenía muchos compromisos fuera del país. Yo nunca fui a un país que un aeropuerto estuviera sin luz eléctrica. Aquí tuvimos ese problema. Todavía hoy no se sabe cuál fue la causa del apagón del aeropuerto. Todavía hoy las autoridades aeroportuarias le pusieron una multa a Aerodón. Todavía Aerodón no ha pagado la multa. Tú no sabes si aquello fue un bulto del gobierno para dejar eso así, porque la responsabilidad a lo mejor no era de Aerodón, sino era del mismo gobierno. En el caso de este apagón general, ¿qué tiempo puede durar un equipo técnico investigando la causa de un apagón? Yo te diría horas. Caso extremo, 24 horas. Nosotros vamos casi para 10 días de la ocurrencia de ese apagón. Y todavía el gobierno está dando fechas hacia adelante para determinar cuál fue la causa. Versiones distintas, pero todo esto se enmarca en toda la improvisación. No solo que hay en el sector eléctrico, sino que hay alrededor del Pero gobierno. ahí está Celso Marrancini, que se presupone una persona experimentada en ese campo. Sí, es experimentada, pero el propio Celso Marrancini dio una declaración hace un par de meses diciendo que en EDESTE le habían facturado a 43,000 personas, le habían facturado el consumo de una energía que ellos no habían hecho. Que incluso
En investigaciones que se habían hecho, ellos lo habían comprobado. Y la pregunta es, ¿se ha reportado alguna persona que se le haya devuelto lo que se le facturó de más? Porque cuando tú haces que una persona pague de más, tú lo que le estás robando a esa persona. Entonces eso se puede considerar un robo público. Lo segundo, se dijo que esas personas, que los que hicieron eso iban a ser sancionados. ¿Tú conoces a alguno que haya sido sancionado? Se dijo que eso iba a llegar incluso a la justicia. ¿Se conoce a alguien que haya sido sometido a la justicia? Absolutamente no. Yo creo que en el caso del sector eléctrico, es una de las áreas donde se puede hacer una especie de radiografía de la incompetencia de este gobierno. No importa que esté Celso o no esté quien esté. Cuando nosotros dejamos el gobierno en el año 2020, las pérdidas del sector eléctrico eran de 31 mil millones de pesos al año. ¿Por qué? Porque el gobierno venía con un plan de inversión en mejoramiento de las redes. Si tú no mejoras las redes de transmisión, la energía que compran las sedes a las generadoras, si tú compras 100 megas, lo lógico es que tú vendas 100 megas. Pero como hay pérdidas, tú lo que tienes es que reducir las pérdidas para cobrar la mayor cantidad de energía. El año pasado, en el 2024, las pérdidas ascendieron a 92 mil millones de pesos. En el 2025, lo que se espera es que las pérdidas lleguen a 106 mil millones de pesos. Y tú dices, ¿por qué ese incremento de las pérdidas? Porque en 5 años el gobierno no hizo ningún tipo de inversión en lo que tiene que ver con mejoramiento de las redes. Yo recuerdo en un viaje que nosotros hicimos a China, cuando el presidente Danilo Medina, con un grupo de empresarios y funcionarios, fuimos a China a formalizar las relaciones diplomáticas con China. En una reunión de trabajo con el presidente de China, la delegación china, la delegación dominicana, el presidente de China le preguntó al presidente Medina. ¿Pero Xi Jinping? Xi Jinping. Ok. Xi Jinping. ¿Qué usted quiere? Eso es como que han dicho de todo. Pero Danilo Medina estaba frente a uno de los hombres más poderosos del mundo, claro, si no el más poderoso. Claro, claro. Pero en ese momento, aparte de todos los acuerdos que firmamos, él le preguntó, aparte de todos los acuerdos que nosotros firmamos, ¿qué más usted quiere, presidente? El presidente Medina le dijo, yo lo único que quiero es un financiamiento de 400 millones de dólares para invertirlo en una sola área, para invertirlo en mejoramiento de redes, para bajar las pérdidas de distribución del sistema eléctrico dominicano. Eso no se llegó a materializar, o no sé si el gobierno llegó a materializarlo, pero fíjate cuál era la mentalidad que había en el gobierno anterior. No solo fue que construimos Punta Catalina, fue también que en la intención del gobierno pasado había el interés de mejorar lo que tenía que ver con la eficiencia del sector eléctrico, porque todo lo que tú eches en el sector eléctrico con pérdida, eso es como si tú botaras dinero por el zafacón. Entonces, en este gobierno, eso ha sido una verdadera calamidad. Yo creo que este apagón general, que dice una viceministra de Energía, que se debió a un error humano. ¿Es creíble eso? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Cuando una persona va manejando por la calle y al manejar por la calle ingiere bebidas alcohólicas, tú vas manejando ingiriendo bebidas alcohólicas, tú te duermes y tú chocas con otro vehículo y se producen 2 muertes. ¿Cuál fue la causa del accidente? Un error humano. ¿Cuál fue el error? Haber ingerido bebidas alcohólicas. No, el culpable no fue el alcohol. El culpable fue el que se decidió a tomar el alcohol y manejar también. Entonces, la inoperancia a veces se expresa como un error humano. El blackout es una especie de punto catastrófico en el sistema eléctrico, que en el sistema eléctrico deben estar preparados las 24 horas para impedir que se produzca. Tú dices, ¿por qué en los 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina no se produjo ningún blackout? Porque había una estructura de supervisión. El último apagón general se produjo hace 15 años. Puede producir
puede haber una detonación en un punto determinado. Pero en este caso no ocurrió nada de eso. Y nosotros lo que decimos, que el gobierno, que es uno de los grandes problemas que tiene este gobierno no hace alto en el camino. En la vida tú tienes que hacer un alto en el camino, y cuando tú haces ese alto en el camino es para tú detenerte, evaluar qué es lo que está pasando y entonces tomar la medida para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir. Un alto en el camino. Ahora, Luis Abinader es un empresario que se presupone tiene ya experiencia en la gerencia como tal. Y a este gobierno se le ha criticado de ser complaciente con los empresarios. ¿Hasta qué punto, comparando, tú entiendes que Leonel y Danilo fueron complacientes con los empresarios en comparación a lo que ha ocurrido con Luis o lo que se ha visto? Yo particularmente siento que los fideicomisos son una especie de subterfugio para garantizarle al sector privado que cambie un gobierno o lo que ocurra políticamente, su negocio va a estar garantizado a través de esa figura jurídica. No como dicen que es un tema de proteger el bien público, no. Ese fideicomiso es más bien una garantía para los empresarios que se involucran en eso. Mira, una cosa es los empresarios y otra cosa es mis amigos empresarios. Son dos conceptos distintos. El papel de un gobierno es crear las condiciones para que todo aquel que se desarrolla al área industrial, al área agropecuaria, al comercio, a cualquier tipo de actividad económica prospere, que tenga beneficio, que le pueda pagar más impuestos al gobierno y que pueda generar empleo para la población. Desde ese punto de vista, el mejor aliado que deben tener el sector empresarial es el gobierno. Pero ahí volvemos a un tema vinculado al sector eléctrico. Cuando el gobierno recibía Punta Catalina, incluso después de haberlo recibido, prácticamente lo último que le faltó al gobierno fue decir que Punta Catalina era una especie de chatarra. Aquello era algo que no servía. Obviamente, cuando el gobierno llegó, cuando el PRM llegó al gobierno, lo que decía era que todo estaba mal. Cuando pintaba los contenes de una calle, decía, por primera vez en la historia se están pintando los contenes. Aquello parecía un cuento de hadas. O sea, todo lo nuevo, eso era la única vez que se había hecho, y todo lo que se había hecho se hizo mal. ¿Cuál era la idea de Punta Catalina? La idea de Punta Catalina era depreciarla. Y la idea con Punta Catalina era vendérsela a amigos vinculados al PRM. Pero el presidente dice que tiene amigos no cómplices. Bueno, yo estoy de acuerdo con ese concepto. Así es que debe ser. Pero cuando una inversión tan importante, Punta Catalina es la inversión más grande que ha hecho el Estado Dominicano en una obra. En segundo lugar, es la obra construida a nivel público y privada que da el mayor nivel de rentabilidad. Porque Punta Catalina es la planta eléctrica que produce para vender al precio más bajo. Punta Catalina, en el sistema de entrada al sistema eléctrico, valga la redundancia, es la primera que entra porque produce al más bajo costo. Pero Punta Catalina tiene por encima de $300 millones de beneficio todos los años. Por eso era que en el plan de la construcción de la segunda unidad de Punta Catalina ya era fácil. Tú no tenías ni siquiera que buscar dinero prácticamente en el gobierno, porque cualquier institución financiera sabe que el pago de esa inversión está asegurada, y había la facilidad de que otros empresarios participaran en eso. Ahora, este gobierno ha trabajado mucho la modalidad de los fideicomisos. Tú dices, ¿cuáles de los fideicomisos que el gobierno ha ido implementando han tenido éxito? El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón.
En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Prácticamente ninguno. ¿Cómo se puede determinar o precisar el éxito de un fideicomiso? Bueno, muy sencillo. Yo siempre he dicho que cuando se habla de un fideicomiso, en cualquier inversión que se vaya a hacer, el Estado lo primero que tiene que decir es cuánto tú vas a aportar y cuánto yo voy a aportar. Yo tengo una preguntita. Y tiene que ser en equilibrio. Eso que tú has dicho ahora. Tiene que ser en equilibrio el aporte que vayan a hacer. Pero aclárame algo, tú como un hombre de Estado, eso que tú dijiste, lo que tú vas a aportar, sácame de esta duda. Un empresario X hace un fideicomiso, Cabo Rojo, Pedernal, etcétera, pero el dinero que él va a aportar, él lo busca en la banca, lo busca quizás en Banreservas. O sea, ¿cuál es el dinero que tú vas a aportar si ese dinero tú vas y lo buscas al Banco del Estado? Me declaro ignorante de la economía, por favor, explícame eso. Mira, en lo que tiene que ver con Pedernales, el plan de ordenamiento territorial para el desarrollo de Pedernales se organizó en el gobierno anterior. Nosotros en el de Danilo. Sí. Y nosotros en el Ministerio de Turismo fuimos pieza fundamental, junto con el Ministerio de la Presidencia, que dirigía Gustavo Montalvo. Juan Ariel participó incluso también en ese proyecto. Entonces, cuando se iba a implementar a otra cosa, ese plan de ordenamiento territorial para fines de inversión fue presentado en la última feria de turismo que ocurrió en España de Fitur en el año 2020, antes de las elecciones de junio del 2020. Se ha querido plantear como que se planteó en este proyecto. No. Yo creo que todo lo que tenía que ver con los problemas legales que tenían esta tierra, el presidente Danilo Medina se tomó mucho tiempo, pero por lo menos se tomó el tiempo y lo resolvió. Cuando este proyecto se iba a implementar, a mí me tocó hablar con algunos funcionarios del gobierno que lo iban a ejecutar. Yo le dije, ¿ustedes aceptan recomendación? O sea, de este gobierno. Sí, de este gobierno. Que somos amigos, porque todos nos conocemos, un país pequeño. Y ellos me dijeron, claro. Yo le dije, pero si República Dominicana es un país, primero nosotros somos líder en inversión turística en todo el Caribe. Somos líder en llegada de turistas, no solamente en el Caribe, sino Centroamérica y Suramérica. Nosotros somos un paradigma a seguir por cualquier país de América Latina. Le dije, si el turismo se ha desarrollado con un modelo de inversión, ¿por qué ustedes van a aplicar un modelo diferente en el caso de Pedernales? ¿Cuál es el modelo de inversión nuestra? ¿Cómo nos hemos desarrollado? Que aquí vienen inversionistas, quieren desarrollar, por ejemplo, en Miche. ¿Qué es lo primero que ellos hacen? Compran su tierra. Tú compras tu tierra, nosotros ¿Pero quién compra la tierra? El inversionista. ¿Qué es un empresario? Un empresario. Ok, continúa. Compra la tierra, prepara su proyecto, lo lleva al Ministerio de Turismo, lo lleva a otras instancias, medio ambiente, y entonces el Estado, a través de Confotur, te apoya con una serie de incentivos, porque lo que busca la ley de Confotur es que tú, en vez de invertir en otro país, venga a invertir a la República Dominicana. Muchos proyectos, si no existiera esa ley, hubieran invertido en otros países, en México, en Colombia. Bueno,
Pero él hace su inversión y al hacer su inversión, ya cuando tú haces una compra, lo primero que tú estás dándole al gobierno y al país es una demostración de buena inversión, pero invirtiendo. Ok, segunda fase. En el caso de Pedernales, lo que se estaba planteando era que el Estado iba a construir hoteles. El Estado directamente. El Estado directamente. Lo cual conlleva también compra de tierra del Estado a particulares. Las tierras son del Estado. Entonces yo le decía, ¿por qué no desarrollan en Pedernales el mismo modelo que ha sido exitoso en Punta Cana, en La Romana, en Valladolid, en Miches, en Puerto Plata, en Samaná y en otros lugares? Porque ese es el modelo que los inversionistas conocen, es el modelo de éxito. Y hay un precepto en administración que dice, el éxito no se discute. Pero allí hay una especie de híbrido. Ahí hay que esperar que esto avance más para ver cuál es el modelo real que el gobierno está implementando. Sin embargo, todos los proyectos, yo personalmente nunca me he colocado en la línea de ser un crítico de ninguna disposición que se aplique en el sector turístico, porque el sector turístico es un sector que tiene una importancia estratégica para la República Dominicana muy grande. Es un tema que no se debe politizar, es un tema que cuando en algún momento he tenido una observación diferente y que creo que algo puede ayudar, lo que he hecho comunicarme con el ministro de Turismo directamente, cuando he tenido la necesidad. Y le toma la llamada, dicen que él no toma llamadas. No, a mí me la toma. Cuando he tenido la necesidad de dar una declaración para ayudar al turismo, al gobierno, al ministerio, lo he hecho. Cuando hubo el problema de una niña, una jovencita, que desapareció y que se presume que murió ahogada en un hotel en la parte de atrás, en la playa, en hora tarde de la noche, se empezó a crear un clima a nivel internacional, muchas denuncias, venía una campaña negativa fuerte a la República Dominicana. Algunos empresarios me pidieron que si yo podía dar una declaración. Digo, claro que sí. ¿Cuál fue mi declaración? Los protocolos de seguridad que utilizan los hoteles de República Dominicana son de los estándares más elevados. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con esta situación de esta niña que se ha extraviado, que desapareció, luego no apareció nunca, se han aplicado los protocolos correctos. Esta noticia se utilizó internacionalmente porque no se trataba de un funcionario del gobierno. Se trataba de una persona que pertenecía a un partido de la oposición. Entonces yo creo que Pedernales hay que aplaudir lo que se ha hecho. Tú dices, debió haberse hecho del 0 a 100, 100. Se está haciendo 70. Bueno, pues apoyamos lo que se hagan 70. Han llegado, por ejemplo, cruceros a Pedernales también. En el caso de los cruceros, la terminal que se ha construido de cruceros son los mismos empresarios que construyeron la terminal en Puerto Plata. Esos inversionistas los trajimos nosotros a la República Dominicana, igual que trajimos los inversionistas de Carnival para que construyeran el puerto de Maimón. Hoy, los puertos que nosotros auspiciamos que vinieran inversionistas aquí traen más de 2.100.000 cruceristas, incluyendo el de Pedernales. Entonces yo estoy en una política con el caso de turismo de ser más proactivo, dado el hecho de la importancia que tiene este sector para la economía. Pero aclárame algo. En Punta Cana, por ejemplo, tenemos que las construcciones se utilizan mano de obra haitiana. Ok. Pero se supone que esos hoteles que se construyen, quienes van a ofrecer el servicio son dominicanos. Y se supone que ese es quizás el beneficio. Pero ocurre que vemos ahora que la mano de obra que se usa en esos hoteles construidos por haitianos son también haitianos. Y ese mismo sector turístico tiene incentivos estatales que en la práctica es no pagar impuestos. La pregunta que te hago a ti es, ¿cuál es el beneficio que le deja el turismo a República Dominicana? Sí, los hoteles los construyen haitianos, la mano de obra es haitiana y
el turismo no paga impuestos. ¿Dónde está el beneficio que ese sector le deja al país? No. Los hoteles pagan impuestos. Sobre los beneficios pagan impuestos. Y pagan lo que tiene que ver con una tarifa por habitación. Cada hotel. O sea, el sector turístico tiene un aporte significativo. ¿Pero en qué sentido en particular? Tiene un aporte que hace a la dirección a impuestos internos. Tiene además otro aporte, porque el turismo tiene una característica, y es que el turismo tiene un efecto transversal en la economía dominicana. El turismo te mueve la agropecuaria. El turismo te mueve la banca, el turismo te mueve el comercio, el turismo te mueve el sector de la construcción. Cuando dice la banca, tenemos que entender básicamente el turista que paga en dólares y que esos dólares ingresan a la banca. Esa es otra cosa, ese es otro elemento. El elemento que yo hablo que mueve la banca es que muchos financiamientos de esos proyectos se hace con capital de la banca dominicana. La otra parte, que es fundamental. Recuerda, que el más importante empresario dominicano del sector turístico, Frank Rainieri, ahora compró un banco. Sí, pero oye lo que bueno, porque el sector turismo es un sector que deja mucho beneficio. Y Fran no lo está comprando porque le dejó beneficio ahora, porque Fran tiene toda su vida trabajando en el sector turístico. Eso no lo ponemos en duda. Bien. Entonces, ¿qué yo te quiero decir? Hay otro elemento que es fundamental, no solamente para la economía, sino para la sobrevivencia y para la estabilidad macroeconómica del país. Y es el hecho de que, por ejemplo, a final de este año se espera que la generación de divisa del sector turismo llegue alrededor de 12,000 millones de dólares. Yo soy de los que creo que si la República Dominicana no recibiera la cantidad de dólares que recibe a través del sector turismo, nosotros fuéramos una especie de país, especie mejorada de Haití. Especie mejorada de Haití en el sentido de que nosotros viviríamos en una inestabilidad demasiado fuerte, porque esos dólares son fundamental para el equilibrio macroeconómico de la República Dominicana, para la estabilización de la tasa de cambio. El otro elemento que se combina con ese es el que tiene que ver con la remesa. La remesa y el turismo prácticamente tienen el mismo aporte. A veces uno se va de arriba, otro se va de abajo. Sin esos dos sectores, la economía dominicana hubiera colapsado hace tiempo. Y yo creo que son dos sectores que hay que preservar, hay que protegerlos. Esos apuntes que has traído acá al set de Impolíticamente Correcto, háblanos de eso. No, estas son notas. Ahí está escrito hasta tu nombre, porque tú sabes que la mente humana a veces falla. Pero yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos un problema ahora en la República Dominicana, que yo conversaba en un grupo de trabajo de empresarios, emprendedores. Yo le decía, aquí se está dando una especie de fenómeno que nunca se había visto en la República Dominicana. Según el último informe del Banco Central, dado incluso por el propio gobernador del Banco Central, nosotros encontramos que las zonas francas habían crecido, que el turismo había crecido en lo que va de año, enero-septiembre, que las remesas habían crecido. Pero en este gobierno. En este gobierno, okay. En lo que va de año. Tú dices, si han crecido las remesas, si han crecido la zona franca y si ha crecido el turismo y el ingreso por turismo, que son los factores externos de la economía dominicana, si las exportaciones dominicanas no se han visto afectadas a nivel internacional, lo lógico es que la economía dominicana esté bien. Porque si los factores externos, que eran la excusa que el gobierno tenía anteriormente para que la economía se estancara, ahora van bien, ¿cómo es que el país, en vez de ir aumentando en el crecimiento, lo que va es decreciendo en las proyecciones? El gobierno proyectó para este año, no solamente lo proyectó el gobierno, lo proyectó el Fondo Monetario Internacional,
que la economía dominicana iba a crecer 4.5%. Hicieron una evaluación en los primeros 6 meses y dijeron, no, ya la economía no va a crecer 4.5, ahora va a crecer 3. Muy bien. Eso quiere decir que hubo una caída en la proyección. ¿De cuánto la caída? De 33%. Si una empresa productora de cerveza dice, este año yo voy a vender 2 millones de cerveza o 2 millones de cajas de cerveza, y en los primeros 6 meses, en vez de vender 1 millón, vende 700,000. Eso quiere decir que se le cayó un 30% al primer semestre. ¿Qué es lo primero que hace esa empresa? No, espérate, vamos a hacer una reunión urgente porque aquí hay una situación grave. Pero en el gobierno, cuando se dio esa proyección, que se evaluaron los primeros 6 meses, siguieron como que no está pasando nada. ¿Cuál fue el crecimiento de enero a septiembre? 1.2%. Pero ya ese 3.5 ya lo han ido llevando a 2.5, 2.3, 2.2. Entonces tú dices, ¿y qué es lo que está pasando en el país? Si el factor externo está bien, ¿cuál es el factor interno más dinamizante en la República Dominicana? ¿Cuál es? El sector construcción. ¿Cómo va el sector construcción? En negativo, creciendo menos 2%. Entonces, los proyectos de desarrollo en todos los sentidos, de viviendas económicas, proyectos inmobiliarios de clase media, proyectos de clase baja, desarrollo de todo tipo, cuando tú te reúnes con ellos, son las quejas de todos los obstáculos que tienen para su desarrollo. Por eso es que yo digo que el gobierno debería hacer un alto en el camino. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Qué es lo que tú ves? Aquí hay una sensación de agotamiento acumulado en el gobierno. La gente ha perdido la esperanza en el gobierno. Hace 2 días yo recibí un informe de 5 encuestas de evaluación del gobierno que han hecho desde octubre del año 2024 a octubre del año 2025. 5 encuestas. ¿Qué decía la gente en octubre del 2024 cuando le preguntaban cómo usted ve que marcha el país? En octubre del 2024, el 36% de la población decía el país va por buen camino. ¿Tú sabes en cuánto está en octubre del 2025? 19%. En octubre del 2024 le preguntaban a la gente, ¿quiénes creen que va por mal camino? 56%. ¿Tú sabes en cuánto está ahora? 74%. ¿Qué quiere decir eso? El dominicano es pesimista por naturaleza. Sí, pero ha sido pesimista con todos los gobiernos. Y cuando se hacen ese tipo de evaluación, ningún gobierno ha tenido un pesimismo de un 74%. Cuando tú evalúas en ese mismo estudio, lo que tiene que ver cuáles son los temas que más está tratando el dominicano. Si yo te lo digo, tú te asombras. Adelante. Número 1, la corrupción. Número 2, el sistema eléctrico. Número 3, la situación de la economía. Tú dices, vamos a empezar por el número 3. Cuando tú te vas al interior y tú empiezas a hablar con la gente, con los empresarios, con los comerciantes, no hay un solo empresario de ningún tipo que esté contento con este gobierno. Ni un solo empresario de ningún tipo. Bueno, por lo menos con los que yo tengo contacto. Manuel Corripio, escucha, Manuel Corripio, Frank Rainieri, Juan Vicini, no están contentos con este gobierno. Oye lo que te voy a decir. Hay empresarios de un nivel que en ningún escenario te van a plantear lo que yo te estoy diciendo. Creo que con su almohada lo pueden decir. Con su almohada. O sea, que Manuel Corripio, Juan Vicini y Frank le están ocultando algo al presidente. No, presidente, esto no va bien. Esto va mal, presidente. No, yo lo único que te puedo decir es que la opinión que ellos puedan tener no se la van a manifestar a nadie. A lo mejor se la han manifestado a otro. Pero el presidente no.
Pero yo te pregunto a ti. No, dime tú, al presidente no se lo van a decir. Yo te pregunto a ti y te digo a ti, ¿tú crees que un empresario que quiera la República Dominicana puede estar contento con que las proyecciones de crecimiento de este país se hayan desmoronado? Pero ¿cómo es que siempre... Y la segunda, Neudi, la segunda. Existe lo que se llama... Ser maestro es guiar, inspirar, pero también aprender cada día. Porque el conocimiento no tiene límites. La mejor enseñanza nace de la preparación. Cada lección que aprendes transforma el futuro de quienes te escuchan. Cuando un maestro crece, sus estudiantes también lo hacen. Sigue capacitándote, porque el mejor maestro nunca deja de aprender. En INAFOCAN formamos a quienes... Una tasa de actividad económica mensual. Esa tasa de actividad económica mensual en los primeros 6 meses del año era de 2.4. Eso no es proyección. Es el índice de actividad económica. Y tú dices, ven acá, ¿eso es mucho o eso es poco? Para tú saber si es mucho o es poco, tú nada más tienes un parámetro, que es la comparación. ¿Con qué tú lo comparas? Con los primeros 6 meses del 2024. ¿Cuánto fue los primeros 6 meses del 2024? 5.2. Pero ¿cómo es que siempre la culpa del marasmo económico la tiene el gobierno, el que sea? ¿Y cómo es que nunca hablamos de las malas decisiones que toman los empresarios que pueden afectar la economía? Mira, República Dominicana no es Estados Unidos. En Estados Unidos, el 90% del dinamismo económico en Estados Unidos no depende del gobierno. En la República Dominicana, el 90% de por dónde va la economía tiene un impacto directo con decisiones del gobierno. O sea, tú me estás diciendo entonces a mí, tomando eso como un axioma, que ningún empresario aquí tiene el valor de decirle a un presidente, llámese Luis Abinader o el que venga, presidente, el gobierno hizo esto mal. Presidente, tal decisión que usted tomó fue económicamente errática. Yo creo que los empresarios dominicanos, los grandes empresarios, porque ellos hay empresarios de otro nivel. Hay empresarios que lo han hecho públicamente, pero los grandes empresarios dominicanos primero son comedidos. Yo creo que al presidente, cuando se juntan con él, perfectamente se lo dice: presidente, tal decisión y tal decisión y tal decisión no va bien. Y se lo dicen sin ningún problema. Porque además, acuérdate también que el presidente es un empresario. Viene de una familia de empresarios. La familia Abinader es una familia exitosa, empresaria, en diferentes áreas. En el área de la educación, en el área de la producción de cemento, en el área turística. Viene con un historial. Y en República Dominicana, es un país pequeño, todos nos conocemos. A veces la gente llega a una posición, a veces tú llegas a ser funcionario, tú llegas a ser ministro. Y yo le decía a muchos ministros, cuando yo era ministro también, ustedes saben cómo es que yo veo la posición de ministro. Porque a veces hay gente que llega a los ministerios y cree que esos ministerios son de ellos. Y yo le decía, esto es como un apartamento alquilado. Yo lo estoy ocupando, pero esto no es mío. Yo lo que tengo es que mantenerlo en buenas condiciones, funcionando bien, porque además yo estoy aquí. Pero los presidentes son igual. Un presidente dirige un país, pero el país no es tuyo. Tú tomas las decisiones. En el fondo yo creo que todos los presidentes quisieran administrar el país obteniendo los mejores resultados. Ahora, ¿qué es lo que uno observa en el caso de la República Dominicana? Primero, tú observas una ineficiencia de la mayoría de los funcionarios del gobierno.
una falta de conexión con la sociedad. O sea, decir que este país va como un barco sin rumbo no es una exageración. Y eso es lo que se refleja en el respaldo que ha venido teniendo el partido de gobierno y ha venido teniendo el gobierno. Y ya esto afecta a todo el mundo en el gobierno, no solamente a los funcionarios, hasta la figura ya presidencial. Hay una especie de cansancio colectivo. No sé si sabes que parece ser real los aprestos de allanar el camino para que Luis Abinader se vuelva a presentar. ¿Has escuchado de eso? Lo he escuchado, pero yo creo que aquí no hay condiciones en la República Dominicana para eso. Primero, porque ya el Tribunal Constitucional emitió una sentencia diciendo que eso no era posible. Segundo, en mi opinión, cuando yo escucho al presidente Abinader decir que no va a optar por una reelección, yo en esa parte yo le creo al presidente. El presidente no tenía la necesidad de ratificar lo que ya estaba establecido en la Constitución. Sin embargo, lo hizo. Hay gente que cree que fue un error haberlo hecho tan temprano, pero yo creo que él tiene esa convicción. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tiene este gobierno? Tú sabes que ahora que estamos en tiempo de pelota, hay pelotero a veces que tú dices, a ese pelotero hay que jugarle bien atrás. Pero a este gobierno, esto es lo que se llama para mí un gobierno difícil de descifrar. Este gobierno tiene una inversión para este año de 10.500 millones de pesos. ¿Pero en qué? En publicidad. Marketing y publicidad. Okay. Y esa inversión de 10.500 millones de pesos, primero, hay empresas en cualquier país que no tienen competencia y ellos invierten en publicidad. Bueno, eso es una publicidad para tu marca, eso es imagen corporativa, eso es válido. Ahora, un gobierno puede invertir tanto dinero en publicidad. Y cuando tú coges la publicidad que hace el gobierno, es una especie de campaña dirigida a la gente diciéndole la cosa está bien. La nevera de tu casa está llena. Lo único que cuando tú abres la nevera, ahora no hay luz. Ahí no hay ni siquiera agua fría. Por la publicidad esa nevera está llena, pero cuando tú la abres, ahí no hay salchichón, ahí no hay huevo, ahí no hay carne, ahí no hay queso, ahí no hay vegetales, ahí no hay nada. Entonces, cuando yo digo que este gobierno es difícil de descifrar, yo digo también que es más difícil de descifrar que lo que se llama la paradoja de Protágoras. No sé si tú conoces la paradoja de Protágoras. Ilustra la audiencia. Ilustra la audiencia. Mira, Protágoras tenía una escuela sofista. Ajá. Y iba a escuchar a Sócrates, claro, y aunque no comulgaba con él. Y la base de Protágoras era que él respondía con los argumentos del contrario. Y entonces Protágoras viene de la antigua Grecia. Del año 485 a.C. nació, lo que quiere decir que es un filósofo de la antigüedad. Protágoras tenía una escuela de jurisprudencia y él preparaba abogados. A su escuela llegó una persona llamado Evalot. Y Evalot era un joven muy capaz, quería estudiar derecho, pero no tenía recursos. Y entonces Protágoras le dijo, mira, yo te voy a dejar que tú estudies sin necesidad de que me pague. Y lo que yo quiero es que tú me vas a pagar después que termines con el primer caso que tú ganes. Y Evalot se graduó. Lo único que Evalot le dijo a Protágoras, yo no voy a ejercer el derecho. Como él le dijo que le iba a pagar con el primer caso que ganara, no iba a ganar ninguno porque no estaba ejerciendo el derecho. Pero Protágoras decidió someter a la justicia a Evalot.
antes de irse a la justicia, y esto es un enigma que ha quedado en el derecho para todos los abogados y al día de hoy no lo han podido descifrar. Cuando iba a juicio, Protágoras dijo, yo no tengo forma de perder este juicio. Dijo, porque yo voy, si yo gano el juicio, Evaló tiene que pagarme, porque el tribunal ha decidido que él me tiene que pagar. Pero si yo pierdo el juicio, él va a tener que pagarme, porque él ganó su primer juicio. Pero Evaló decía lo mismo. Él decía, yo no tengo forma de perder. Lo que quiere decir que yo no tengo que pagarle. Porque si yo gano el juicio, decía Evaló, el tribunal me está diciendo a mí que yo no tengo que pagar. Y si él gana el juicio, yo habré perdido. Yo no he ganado ningún juicio. Yo tampoco tengo que pagar. Entonces es un enigma que queda así. Este gobierno es tan difícil de descifrar como como la paradoja de Protágoras. Antes de irnos a los, digamos, a los chismes internos del PLD ya propiamente, ¿cómo se manejaría un Francisco Javier presidente ante casos, por ejemplo, como el Jet Set, o casos en donde la gente infiere que altos funcionarios tienen que ver con decisiones arbitrarias, como por ejemplo, ahí está Daniel Alcántara diciendo que el procurador en ese entonces, Radamés Jiménez, se prestó para una urdimbre para quitarle de forma totalmente antilegal o privar a una persona de libertad por un lío de faldas de un empresario, en este caso del CITA, a Juan Ramón Gómez Díaz. Entonces, tú dices, este país es pequeño, dices tú. Aquí nos encontramos todos. Y yo te tomo la palabra para decir que es imposible que un presidente o que un procurador se mantenga ajeno a esas cosas. Ahí te puse dos casos en el cual la sociedad vincula su resultado jurídico, bueno o malo, con los gobiernos, y me temo que no es paranoia, me temo que es así. Mira, lo primero es que dada esa debilidad que yo te planteo, que puede ser una fortaleza también, el hecho de que yo digo, vivimos en una sociedad pequeña, todos nos conocemos, ahí es que nosotros tenemos que hacer más hincapié. Imagina que tú eres presidente y que tienes esos casos ahí. Voy ahí. ¿Cuál es la necesidad más imperiosa que debe tener un país? La institucionalidad. Es el desarrollo de las instituciones, la fortaleza de las instituciones. Cuando las instituciones son fuertes, son impenetrables para la decisión de las personas. Aquí existe una división de poderes. Nosotros debemos trabajar para que se cumpla esa división de poderes. El poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. La afinidad entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, posiblemente esa será la que tarde más, porque falta mucho tiempo todavía para que los legisladores puedan tener una verdadera independencia al margen del poder ejecutivo. Pero la institucionalidad de la justicia, que es uno de los tres poderes, yo creo que es ahí donde la sociedad más reclamo hace. Primero, hay situaciones que a veces pasan en el país que no deberían de pasar. Y pasan por la debilidad, valga la redundancia, de instituciones gubernamentales. También pasan por la soberbia de ciertas personas. No, por la debilidad de las mismas instituciones. Te voy a poner un ejemplo. Tú vas a Estados Unidos, a cualquier lugar de Estados Unidos. Puede ser un lugar pobre, no pobre, sino poco desarrollado. Y tú te montas en un ascensor. Cuando tú entras al ascensor, hay una placa. Y esa placa que tiene el ascensor,
lo primero que te dice, ¿cuándo fue verificado y cuándo vence la verificación? Todos los ascensores en Estados Unidos. Yo fui la penúltima vez que yo viajé a Estados Unidos, yo fui a Miami y visité un amigo que vive en una torre importante en Miami. Y cuando voy, él me dice, te voy a esperar abajo del edificio, porque no se puede subir por el ascensor normal, sino por el ascensor de carga. Yo voy, me recibe, subimos por el ascensor de carga, entramos por atrás al apartamento y le dije, ¿y qué es lo que pasa con ese ascensor? Qué raro que en un edificio como este el ascensor esté dañado. Me dice, no, yo tuve que pagar $60,000 de mantenimiento para el ascensor. ¿Y por qué? Me dice, no, porque la ciudad inspeccionó el ascensor, se venció la fecha y dijo que teníamos 2 meses para cambiar el ascensor. Si el ascensor no se cambia en 2 meses, simple y llanamente, ellos vienen y clausuran el ascensor. Y aquí vamos a tener entonces que usar el ascensor de carga. Eso es institucionalidad. Y es un hecho simple. Todas las edificaciones que alberguen una determinada cantidad de personas deberían ser verificadas por instituciones del Estado. Si es obra pública, obras públicas. Si es el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda. Si son las alcaldías, te voy son a las tomar alcaldías. la palabra. Por eso yo te decía. Para la siguiente pregunta. Porque hay muchas cosas, Aneudi, que la gente dice, caramba, pero eso es difícil. Pero tenemos que empezar. Ok, si... Y te puedo poner más ejemplos de cosas que tenemos que empezar. Si a Antonio Espaillat le hubiesen, por ejemplo, inspeccionado el edificio del Jet Set y se hubiese determinado, usted tiene que cerrar eso, caballero. Yo te pregunto a ti, ¿tú entiendes que él hubiese acatado eso? ¿Lo hubiese cerrado? Esta pregunta que parece ingenua, yo te voy a decir una cosa. Tiene un lado oscuro, pero responde que yo... yo creo... Ahora. Mira, cualquier empresario de este país que una institución del Estado haga una verificación y le exprese un peligro que pueda tener esa edificación, yo creo que ese empresario toma primero la decisión de cerrar que la notificación que le haga la institución. Yo creo eso. Porque fíjate que en este caso particular, Antonio Espaillat no murió porque no estaba en el país. Si hubiera estado en el país... Es un argumento débil, tú sabes. No, está bien, pero es algo fortuito, vamos a decir, porque no estaba y si hubiera estado. Pero lo que te quiero decir, que nosotros tenemos que fortalecer las instituciones. Yo te voy a poner un caso, que a veces lo he dicho en algunas provincias. Tú estás siendo ingenuo en ese caso en particular. No, yo no estoy siendo ingenuo, yo estoy siendo realista. Lo que pasa es, hechos como este, bueno, esto está en la justicia, y la justicia tiene su curso, pero hechos como este, lo que deben servirnos a nosotros es como un llamado de atención, porque hay otros establecimientos que se han caído también, con menos consecuencias. Hay edificios que se han desplomado, el que se desplomó en San Cristóbal, con menos consecuencias, pero con consecuencias. Y yo soy de los que digo, con que una persona pierda la vida, es una consecuencia grande y grave. Con que una persona pierda un miembro, con que se desplome un edificio, es algo grave. Entonces el sistema de supervisión de obras en la República Dominicana no está funcionando como tiene que funcionar. Pero yo te voy a poner a ti otro caso. Pero tú me estás dejando fuera estrictamente la responsabilidad individual. Amén de que el Estado falló. La responsabilidad individual. Sí, pero ya la responsabilidad ahí tienen que determinarla las autoridades judiciales. Tienen que determinarla la justicia. ¿Qué hacemos con las casi 30 advertencias que le hizo un empleado llamado Gregory Adames y que no es una fabulación? Están ahí
y que ese celular lo tiene el Ministerio Público. Te dije que fuiste ingenuo porque una persona a la que le hagan ese llamado decenas de veces y que obvie eso, tiene que ser un psicópata. No es lo mismo a que a mí el técnico me diga, esa cámara está fallando. Yo puedo decidir operar con esa cámara tantas veces quiera porque esa cámara no compromete tu seguridad física, la tuya. Ahora, cuando a fulano le dicen que ese techo se puede caer, que está pasando esto, la consecuencia de eso es que una persona o será afectada o que puede incluso morir. Y que esa persona actúe obviando eso solo puede hacerlo un individuo con rasgos psicopáticos. Mira, lo primero es que estamos hablando de una cosa y estamos saltando a la otra. Yo estoy hablando de la institucionalidad en el Estado, funcionamiento de las instituciones, no de que una persona me haya dicho, no me haya dicho, la veracidad. No, porque dijo, están ahí esas conversaciones. Pero perdóname, tú me preguntaste y yo te estoy respondiendo. Una persona dijo, no dijo. Ya eso está en la instancia donde tiene que conocerse. Y se conocerá. Y una vez que se conozca, se hará público. Y una prueba que se lleve para esto, se valida o no se valida, pero se valida en la instancia que tiene que ir. Y ahí es donde tiene que estar. Entonces yo te digo a ti, aquí hay regulaciones, muchas regulaciones que están en papeles. Bueno, atención a los atletas, la gente que tiene movilidad continua. Les tengo una muy buena propuesta para hidratarse. Bayfront no es agua mineralizada, es agua mineral. ¿Y qué significa esto? Muy simple, que es agua extraída directamente de la naturaleza, conservando todos sus minerales en estado natural. Agua mineral Bayfront, puedes ya buscarla en los supermercados del país. Y ahí paso a un tema que te quería tratar, que te lo quería poner como ejemplo. Cuando tú coges, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley de medio ambiente. En la ley de medio ambiente habla de la protección a los ríos. Los ríos. Si tú tomas lo que tiene que ver con la ley de medio ambiente y tú visualizas lo que son los ríos de cualquier país amparados en esa ley, los ríos dominicanos son las cosas más bellas y espectaculares del mundo. Y yo soy de los que digo, yo me siento orgulloso de muchas cosas en este país, como dominicano, tú también y todos los dominicanos nos sentimos orgullosos del país, de la naturaleza, de nuestra gastronomía, de nuestra música, de los dominicanos, cómo somos los dominicanos, porque nosotros tenemos un perfil de cómo somos los dominicanos. Pero yo he dicho, los dominicanos debemos tener vergüenza de algo, y es el tratamiento que le damos a los ríos dominicanos. Toda el agua que nosotros consumimos, esta agua que está aquí, que nos bebemos, esta agua no viene importada, hay algunas que vienen importadas, pero esta agua que está aquí, el agua que nos bebemos todos los dominicanos, ¿a través de dónde? ¿Cuál es el canal para que llegue hasta nosotros? A través de los ríos. Yo te invito a que vayas a cualquier río de la República Dominicana. A menudo, fines de semana. Cualquier río de la República Dominicana. Cerca de áreas de población. Electrodoméstico viejo. Dentro del río. Animales muertos. Basura. Nosotros tenemos que romper con el maleficio de que somos uno de los países que tiene un concepto y una irresponsabilidad más grande con el asunto de los ríos. Yo soy de los que digo, y me comprometo a eso, que voy a recuperar cómo eran cada río de la República Dominicana, con un proceso de recuperación de los ríos, que no me lo estoy inventando yo. Hay lugares donde han recuperado los ríos como eran anteriormente, aplicando una serie de acciones y de inversión por parte del Estado. Si hay algo que nosotros deberíamos tratar de preservar, conservar, cuidar, es lo que tiene que ver con los ríos. Canadá, por ejemplo, yo hablo mucho de Canadá.
y hablo de Canadá para no hablar de Japón, que está más lejos. Tú vas a Canadá, tú puedes ir a cualquier río de Canadá. En Canadá tú no encuentras un vaso plástico en el río. Tú no encuentras una colilla de cigarrillo, tú no encuentras una servilleta, tú no encuentras absolutamente nada. Pero no solamente es porque la población respeta los ríos, es porque el gobierno, los gobiernos han desarrollado una política de promoción, de concientización de la gente. Cuando yo te hablo de esos 10.500 millones de pesos que el gobierno invierte este año en publicidad y marketing, yo te digo, busca un centavo que se haya invertido para tratar de concientizar a la gente de que hay que preservar lo que tiene que ver con el cuidado de los ríos. No hay un solo centavo. ¿Cuánto invierte el gobierno? Por ejemplo, invierte para concientizar, en este caso a los hombres, del trato que deben de darle a las mujeres. Porque lo que tiene que ver con el trato que los hombres le dan a las mujeres, que matan las mujeres, que golpean las mujeres, que maltratan las mujeres. Y yo te voy a poner ahora una... Y para terminarte esta idea, eso es lo que yo llamo un hecho contra natura. ¿Por qué un hecho contra natura? ¿Tú has visto alguna vez un toro golpeando una vaca? Un gallo peleando con una gallina. Pero la solución no es que el Estado se meta en eso. No, tiene que meterse. Toda relación humana natural en la cual se mete el Estado, lo único que hace es empeorarla. No. El Estado tiene que intervenir con una fuerte campaña de concientización a la gente, porque está demostrado cuál es el papel que tiene cuando tú desarrollas políticas de concientización. O sea, el gobierno ahora mismo, te voy a poner un caso, está haciendo una publicidad bárbara en la voz del presidente. Y estamos haciendo tal circunvalación en tal sitio. No la voy a mencionar para no hacerle daño a esa comunidad. Pero esa publicidad que se está hablando de esa circunvalación, los trabajos están paralizados. Ok, hablemos del PLD. Tu postura como precandidato actualmente, de cara a lo que resta y todo ese periplo para que eventualmente tú llegues a ser el candidato. Tú tienes ahí a Abel Martínez, tienes a Gonzalo Castillo, tienes a Margarita, y tienes una narrativa que plantea que las únicas dos caras que pueden garantizar presencia del PLD son o Gonzalo o Abel Martínez. ¿Tu reacción a eso? Mira, cada proceso electoral tiene su protagonista. En el año 2004, en el PLD tuvo su protagonista. En el 2008 tuvo su protagonista. En el 12, el 16, el 20 y el 24. Cuando los procesos se abren a lo interno del PLD, y no solamente en el PLD, en otros partidos también, es algo que ocurre, parecería de una forma automática, pero en este caso no se puede hablar de manera automática, sino de manera natural. Y la gente, los militantes, los simpatizantes se van alineando con figuras. En el año 2019, hacia el 20, el PLD se alineó con Gonzalo. Ganó por poco margen a Leonel. En el año 2024, en la primaria que hicimos en el 2022, la militancia del PLD, fíjate, 2 años antes de las elecciones, octubre del 22, se alineó con Abel. En esta oportunidad, dado el resultado que nosotros tuvimos, quedamos en tercer lugar para la boleta presidencial, nosotros decidimos salir temprano al ruedo. Primero decidimos salir temprano porque necesitábamos contactar a toda la militancia para darle nuestra versión de cómo funcionan los procesos electorales. Los procesos electorales funcionan como la vida. La vida no se desarrolla en línea quebrada, la vida se desarrolla, en líneas rectas, sino en línea quebrada. A veces tú vas hacia arriba
A veces vas hacia abajo, a veces te va bien, a veces te va mal, a veces tú subes y a veces tú bajas. ¿En qué consiste el éxito? Cuando tú vas hacia arriba, mantente. Cuando tú vas hacia abajo, revierte y vuelve hacia arriba. Y salimos a trabajar. Hace 1 año y 4 meses que nosotros estamos recorriendo el país. He ido 2 veces a cada provincia. He recorrido todos los municipios del país. He estado en el 70% de los principales distritos municipales del país. Con la experiencia que nosotros hemos acumulado de procesos anteriores, que me tocó dirigir la campaña del 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016, todas ganadas. Ya uno tiene desarrollado un olfato político. Y yo te puedo asegurar a ti que en este momento es un asunto de tiempo para que se ratifique quién es el candidato presidencial del PLD. Aquí yo no tengo la menor duda. Ratifique porque la simpatía está ahí. El apoyo está ahí. Hay provincias, por ejemplo, que tienen 65 miembros del Comité Central. Tengo 64 apoyándome. San Juan de la Maguana. Puerto Plata tiene 43. Tengo 39. Pedernales tiene 10. Tengo los 10. Hay provincias que tienen 22. Tengo 21. Y hay lugares, por ejemplo, en el exterior, como Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Massachusetts y la Florida, que tengo más del 95% Pero la de próxima apoyo. elección del candidato presidencial del PLD se hará exclusivamente a través de votación de los miembros del Comité Central. Debe ser, no. Lo que pasa es que el liderazgo del partido tiene 3 niveles. Miembro del Comité Central, presidente de comité intermedio y presidente de comité de base. En una provincia, el que tiene el apoyo de la mitad de los miembros del comité central, tú puedes estar seguro que eso va bajando en la misma dirección. Si tú tienes el apoyo del 90% del comité central, eso es una réplica hacia abajo, a nivel de todos los niveles, porque los miembros del comité central, para llegar al comité central, son por votaciones internas en su provincia o en elecciones nacionales. Tienen un liderazgo, no son puestos de dedo en esa posición. Ahora, en este caso, la elección deberá seguir el mismo procedimiento que utilizamos en el 2022, con el padrón del PLD, y un padrón semiabierto que excluya lo que tiene que ver con el padrón de los otros partidos, del PRM, de la Fuerza del Pueblo y de otras organizaciones políticas. Danilo Medina, ante esa realidad, ¿qué te dice? No, Danilo a mí no me dice nada, a todos nos dice. Danilo en este caso... Apoyen a Francisco Javier. No, Danilo aquí es el árbitro. Por ejemplo, ayer, tuvimos un encuentro de todos los aspirantes. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaba Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti, y estuvimos nosotros. O sea, no estaba Gonzalo, no estaba Margarita. Porque aspirante en el PLD no es el que alguien diga que aspira. Si tú dices, fulano aspira, eso no es un aspirante. Porque los aspirantes no son por delegaciones ni por representaciones. El que en un partido quiere aspirar, tiene que decir, yo aspiro a ser candidato por ese partido. Así ha pasado siempre. En la historia dominicana, nadie ha aspirado a través de la boca de nadie. Y hasta ahora, 4 personas en el último año lo han dicho. La pregunta es, ¿pueden aspirar otros? Pueden aspirar. ¿Estaba Danilo en esa reunión? Encabezándola Danilo. Estaba el secretario general, Johnny Pujol, estaba la compañera Margarita Pimentel, estaba Rubén Bichara, estaba Robert de la Cruz, estaba el compañero Navarro, Andrés Navarro, que son miembros de una comisión de protocolos que están trabajando para organizar lo que tiene que ver con los procedimientos que vamos a seguir de aquí en adelante. Y ahí acordamos que la preselección del precandidato único del PLD se hará en el último cuatrimestre del año 2026.
Y el último cuatrimestre te ubica para el mes de octubre, que sería exactamente igual que en el año 2022. Entonces, esto es todo un proceso de organización interna. Fue una reunión bastante interesante, buena, cada uno expuso su punto de vista. Muchos compañeros, incluyéndome a mí, planteamos nuestra posición. Unos cedieron en una posición, otros cedimos en otra. Y lo que hicimos fue que buscamos el punto en común. El punto en común para reencaminar al PLD hacia la toma del poder. Porque aquí, yo lo dije incluso cuando anuncié las aspiraciones. Yo dije, en el 2028, al PLD se le va a presentar una oportunidad para volver al poder. Si tú dices, ¿y qué idea tú tenías de que fuera una oportunidad? Yo en lo personal creía que al PRM se le iba a presentar en el gobierno una crisis en el 2026. Y tú dices, ¿y qué ha pasado? Que se le presentó en el 2025. Porque el PRM tuvo la oportunidad de tomar una serie de medidas en el año 2024 y no la aprovechó. Y entonces ahora el PRM tiene una crisis de credibilidad. Cuando tú le preguntas a la gente a propósito del gobierno, ¿cuándo tú te sentías mejor? ¿Ahora o en el gobierno del PLD? El 64% dice que en el gobierno del PLD. Y esto se va convirtiendo en una especie de consigna. Hace 2 meses yo vi una encuesta, pero no una encuesta de nosotros, del PRM. En esa encuesta el PRM tenía 33%. Hace 10 días el PRM tenía 31%. 10 días no, 2 semanas. Y yo creo que después del apagón general, el PRM podría andar por debajo del 30%. Y no le estoy viendo en el accionar del gobierno como la decisión de ello implementar una serie de medidas para salir de este letargo en que se encuentran. Y el gran problema que tienen es que el pueblo ha dejado de creerle a este gobierno. Y eso es algo grave. Pero es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. 2 preguntitas para cerrar. Tú te has pasado los 5 gobiernos del PLD en cargos públicos de importancia, al más alto nivel, pero no recuerdo un escándalo de corrupción que haya explotado en ninguna gestión pública tuya. Y me surge una pregunta, caramba, ¿cuál ha sido la fórmula para que donde ha estado Francisco Javier García dirigiendo no estalle un escándalo de corrupción, ni siquiera de unas copas mal compradas? Mira, yo soy de los que digo que cada maestro tiene su librito. El Estado es grande, pero los ministerios son grandes y las direcciones generales también son grandes. Ahora, no, en el caso nuestro, nosotros establecimos un sistema de supervisión y una línea que la conocían todos los funcionarios. Una de las cosas que yo siempre decía, yo no puedo hacer lo que yo no pueda defender. Todo lo que haya que declararlo de urgencia o emergencia, yo tengo que tener la capacidad para poderlo defender. Son las compras que no pasan por... Todo. En las instituciones que me tocó administrar, la Lotería Nacional, la Refinería Dominicana de Petróleo, Autoridad Portuaria, el Ministerio de Industria y Comercio, a mí me tocó la negociación del DERECAFTA 2 años y medio y 12 años en el Ministerio de Turismo. No hay una denuncia de que se haya perdido una hoja de papel, un lapicero o un lápiz. Y obviamente yo en esto le doy gracias a Dios, porque sin lugar a duda, si tú no tienes a Dios delante, olvídate que las cosas te fallan. Y creo y me siento en la capacidad de lo mismo que apliqué en esas instituciones, poderlo llevar a la dirección del Estado. Yo creo en un Estado donde los funcionarios tengan que practicar una política
ética, moral. Y otra cosa, por ejemplo, que yo hacía, casi siempre, cuando la Cámara de Cuentas le notifica a una institución que le va a hacer una auditoría, los funcionarios muchas veces se asustan. Caramba, viene la Cámara de Cuentas. Yo era al revés. Ahí reposan en el Ministerio de Turismo todas las cartas que nosotros le enviábamos a la Cámara de Cuentas. Por favor, yo quiero que me auditen. Yo quiero que me auditen estando aquí. Yo quiero que cuando terminaban esa auditoría, ahí va la otra carta. Yo quiero que ustedes me auditen el año que acaba de terminar. Y cuando me decían que no tenían personal, yo les decía, bueno, pues apliquen lo que está aprobado en la Cámara, que ustedes pueden contratar empresas para que hagan la auditoría. Y dejamos toda nuestra gestión auditada, sin salvedad. A ti te pueden hacer una auditoría y puede tener salvedad. Salvedad quiere decir que hay observaciones que te hace para que tú mejores determinados controles. Al principio habías con salvedad. Te decía, mira, tienes que tomar esta medida para corregir. Pero todas las últimas auditorías que a nosotros nos practicaron en el Ministerio de Turismo, todas eran sin salvedad, lo que quiere decir que no había absolutamente ningún tipo de irregularidad. Lo que no salíamos es lo que a veces yo veo, que la gente sale a cacarear ese tipo de cosas, porque yo creo que eso debe ser el norte que debe tener cada funcionario público. ¿Por qué ha sido tan difícil en todos estos procesos? Bueno, no todo, 2024, un entendimiento político de Leonel y Danilo para que, digamos, que la oposición retorne al poder. Bueno, yo creo que aquí no se trata de un problema de entendimiento. Yo creo que la política dominicana, si tú observas el desarrollo de los partidos políticos, la mayoría de los partidos políticos que existen hoy son producto de desprendimiento. El PLD es producto de un desprendimiento. El PRM es producto de un desprendimiento. La Fuerza del Pueblo es producto de un desprendimiento. Y tú dices, ¿eso nada más es en la política? No. Coge las organizaciones, coge los combos dominicanos. Cuando tú coges los líderes de las orquestas dominicanas, casi todos pertenecían a otra orquesta. Yo creo que eso es un proceso natural que se da. En algunos lugares me han hecho una pregunta que va posiblemente en concordancia con esta interrogante. Ustedes no se plantean una alianza para poder derrotar al PRM. Y yo lo que le digo es, ustedes están comparando el 2024 con el 2028. Primero, el 28 es un año incierto, porque estamos prácticamente a 2 años y 8 meses de las elecciones. Pero, el PRM del 24 no es el PRM del 28. En el 24 el presidente Abinader iba a la reelección. En el 24 no se le había presentado un problema de credibilidad al PRM y al gobierno. En el 24 no se había presentado la crisis económica, la crisis energética que existe hoy en la República Dominicana. Hacia el 28 es un candidato nuevo que lleva el PRM. La pregunta es, a veces se cree que el que está en el gobierno es el partido dominante. Y yo le digo, tú no sabes si el PRM va a quedar en primer lugar, si va a quedar en segundo o va a quedar en tercero. Y entonces la respuesta que me da la gente, tercero, pero eso es imposible. Le digo, no. El Partido Reformista en el año 1996 estaba gobernando. ¿Quién era el presidente de la República? Joaquín Balaguer. ¿Y en qué lugar quedó el Partido Reformista? En tercer lugar. Entonces yo hoy te digo, uno no sabe dónde va a quedar el PRM en el año 2028 con la situación económica de este gobierno, y este es el gobierno del PRM. Ahora, lo que tiene que ver con la oposición, yo sí soy partidario de una especie de pacto de no agresión entre los partidos de oposición, porque la oposición no está para hacer la oposición a la oposición, está para hacer la oposición al gobierno. Aquí lo que tenemos es que crecer. Vamos a crecer y vamos a trabajar. Lo único que te aseguro finalmente es que el 16 de agosto
las escalinatas del Palacio Nacional serán bajadas por el PRM. Un partido va a subir no como invitado, sino como inquilino. Y ese inquilino va a ser el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que va a haber una gran alianza para el 28, pero será alrededor del candidato a la presidencia del PLD. ¿Qué tú entiendes que serás tú? Seré yo. Bueno, señores, gracias por llegar a la parte final de esta conversación de poder con Francisco Javier García, quien ha comenzado un largo periplo en sus aspiraciones y examinando temas que no necesariamente han sido del agrado del presidente Luis Abinader. Lo pusiste muy distante de Danilo Medina como estadista. No, yo creo que el final de su gestión, porque las gestiones presidenciales se evalúan cuando terminan, igual que los funcionarios públicos. El presidente Abinader tendrá su legado, tendrá las cosas por las que será recordado. El presidente Medina las tiene, el presidente Leonel Fernández también, Hipólito Mejía. Y uno lo que tiene es que salir siempre agradecido de Dios porque te den la oportunidad de dirigir tu país y en segundo lugar de la mejor manera posible. Hoy, a este segundo, y con esta sí que cerramos, ¿cómo tú le dices a Danilo? ¿Presidente Danilo o Danilo? Yo le digo presidente. ¿Le dice presidente? Presidente. Y a Leonel también le dice presidente cuando lo ves. Y a Leonel cuando lo veo, lo vi hace 2 sábados en un evento de la Iglesia Católica y le dije presidente. A Hipólito Mejía, cuando he tenido la oportunidad él me visitó a mi casa, yo le he visitado a su casa y le digo presidente. Y cuando el presidente Abinader salga del gobierno, aunque yo sea presidente, también le voy a decir presidente. Bueno, señores, suscríbanse los que no lo han hecho, es el momento de hacerlo. Comenten, compartan, den like, empieza el próximo. Ahora quiero conversar con todas las personas en República Dominicana que a nivel empresarial o personal tienen en su agenda comenzar o continuar sus proyectos de podcast y hablarles un poco de Resorte Media. Decirles que ya otras figuras importantes de República Dominicana están confiando en Resorte Media, sus instalaciones, diseño, línea gráfica, en fin, todo lo que tiene que ver para garantizar que tu proyecto salga al aire impecable. Profesionales como Miguel Franjul, su programa Entre Periodistas, se graban acá en los estudios de Resorte Media. La doctora Lipni Valenzuela también graba acá en nuestros estudios, entre otros, ¿no? Estamos hablando ya de más de 30 programas que graban sus episodios acá. También está el colega y amigo Noel de la Rosa con su canal, su podcast Doble Moral, uno de los de más éxito en los últimos meses. También está Carmen Orozco con su podcast RD Bajo Ataque, por solo citar, ¿no?, algunos de los proyectos que se graban acá. Tú también puedes visitarnos, te esperamos con un buen café o si lo tuyo es el té para que conozcas la experiencia de hacer tu proyecto acá con nosotros. Y también no se puede quedar las orientaciones de un servidor para que tu proyecto tenga éxito sí o sí. En el 829-741-361 puedes escribir y agendar tu visita por acá. Estamos muy bien centralizados, ¿no?, en Bellavista, casi llegando a la Núñez, entre Sarasota y Bolívar. Así que te espero por acá.